muchos salen diciendo, profe, ahora ya puedo ir a un examen y decir, tengo algo de base para responder. Y hay algunos que salen muy bien, con todas las ganas, a matar un examen, con toda la fuerza. Pero ya eso depende de ustedes. Eso es lo único que les puedo decir para empezar. Es ustedes, su esfuerzo, lo que quieran lograr. Es difícil, porque a veces hay que sacrificar muchas cosas. Pero como les digo, lo primero es el orden, hijos. El orden, ordénense. Ahorita les van a enviar mi material de biología. Abran una carpeta especial para ir guardando ahí todo el material de biología que te va a ir llegando. Claro que les van a abrir un programa, ustedes van a tener ahí un grupo que, como estaba hablando el profesor Lisa, pero ustedes ya deben tener su material guardadito ahí. Cada vez que lo quieras repasar, lo tienes ahí. Tu cuaderno de notas, para ir siguiendo la secuencia, para saber en qué estamos y en qué de repente por ahí hubo un feriado, pasó algo y no lo dictamos, profe, nos quedamos aquí, nos faltó esto, queremos seguir avanzando. Y tú ayudas al profesor a ordenarse, porque a veces el profesor con tanto curso que tiene dice, en este salón avancé o no avancé. Entonces ahí tienes el dato y lo puedes seguir. Eso es importante. Y eso ahí uno se da cuenta, ah, no, este alumno está con ganas de aprender y plum, le damos más porque preguntan y están encima. Punto, muchachos. Con eso, no quiero decirles nada más. Ahora sí, a darle, hijos, a darle con todo. Anual egresados, bienvenidos a Grupo San Marcos, ¿de acuerdo? No, no te preocupes, te lo van a enviar a tu WhatsApp, te lo van a enviar a tu WhatsApp y ahí tú después lo puedes descargar, ya sea por laptop o por celular. Se puede descargar, ¿no? Tú sabes que el WhatsApp se puede descargar por celular, ¿cierto? Eso sí lo sabes. Entonces, no te da problemas. Te lo envían al WhatsApp y de ahí tú lo descargas sin ningún problema. ¿Estamos? No, sí, sí, no se preocupen, eso sí lo van a tener, obligatoriamente sí se los van a llegar, así que no se hagan problemas. Empezamos, muchachos. Empezamos con esto. Empezamos con la definición de biología. ¿Qué es la biología? El término biología viene del griego bio, vida, y logos, tratado o estudio. Este término fue introducido recién en 1800. Mira, no es un término que vino pues desde la Grecia antigua, no, esto es nuevo, 1800, por Jean-Baptiste de Lamarck, el llamado Marqués de Lamarck. Y tiene, lo escribe en su libro, ¿de acuerdo? Básicamente, y se lo entiende como el estudio de la vida. El estudio de la vida. Por favor, si podrían apagar su micrófono, si serían tan amables, se está filtrando sonido. Gracias, muy amable, gracias, muy bien. Entonces, Jean-Baptiste de Lamarck, en su libro, porque él escribe un libro, utiliza la palabra biología por primera vez, ¿de acuerdo? Y se lo entiende como el estudio de la vida. Estudio de la vida, ¿de acuerdo? La biología es un campo muy grande que va desde procesos químicos que se dan dentro de un organismo vivo, que es la célula, hasta los grandes ecosistemas y los cambios climáticos globales que nosotros estudiamos y manejamos. Entonces, no es solamente decir, ah, ya, estudio la vida. Nos vamos desde elementos muy pequeños, como puede ser una pequeña bacteria, hasta un gran ecosistema, donde todos los nichos ecológicos están totalmente poblados y todos los nichos ecológicos están totalmente desarrollados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La biología ha pasado por varias etapas. Inicialmente era el estudio de los seres vivos, pero no había método experimental, hasta que Claude Bernard lleva el método experimental a la biología, ¿de acuerdo? Lo trae de la física y lo lleva hacia la biología para que pueda desarrollarse. Darwin hace un análisis geológico de las Islas Galápagos, tratando de explicar por qué habían aparecido una gran variedad de aves y de tortugas, y descubre que los procesos geológicos tienen que ver mucho con los procesos evolutivos, porque obliga a las especies a responder a los cambios que se están dando a nivel del ambiente. Entonces, lleva el análisis de la geología al mundo biológico y se relaciona el medio ambiente con el ser vivo.
El método estadístico fue utilizado por Mendel en la biología. Recuerda que Mendel es el padre de la genética y como tal hizo una gran cantidad de estudios en las arvejas y contabilizó una gran cantidad de individuos, ¿de acuerdo? Entonces, estos individuos, al ser contabilizados, él los coloca como números dentro de cuadros y los analiza y los observa posteriormente. Entonces, eso es lo importante de Darwin, que lleva, ¿de acuerdo? Lleva el estudio de la estadística hacia la biología y nos permite a nosotros contar y ver cuadros y estudiar básicamente las diferentes estructuras a través de estos cuadros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero también la biología ha sido influenciada muchas veces por conceptos filosóficos. La iglesia siempre se peleó con la biología, porque la iglesia siempre hablaba de fe y la biología hablaba de hechos reales que podían observarse y verse. Entonces siempre había ese problema. Pero los conceptos filosóficos fueron también influenciando en las ideas biológicas. Por ejemplo, el mecanicismo, el positivismo, el vitalismo, el marxismo, siempre estuvieron influenciando en los biólogos de las épocas y cada uno tenía ya una idea específica en base a estos conceptos filosóficos. Acá tenemos una pequeña línea de tiempo que nos ayuda a entender cómo la biología ha ido evolucionando a través del paso del tiempo. Por ejemplo, Hipócrates fue el padre de la medicina y estudió a las primeras plantas con fines médicos. Aristóteles fue el primero en crear a los dos reinos, animal y vegetal. ¿De acuerdo? El primero. Por eso se lo considera también, bueno, Aristóteles fue el padre de muchas ciencias. En este caso también lo consideran el padre de la biología por ese lado. Teofrasto fue el primer botánico reconocido porque estudió a las plantas en todos sus aspectos. Galeno fue un médico, de acuerdo, que practicaba las disecciones en animales y también en humanos, no hay que negarlo, también hizo disecciones en humanos, de acuerdo. Pero después esto se detuvo, de acuerdo, mira, desde 130 después de Cristo, de acuerdo, se detuvo. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana bloqueó y anuló el concepto. Dijo, imposible utilizar el cuerpo humano para estudiarlo, porque el cuerpo humano es divino, fue creado por obra de Dios, entonces no pueden tocarlo. Entonces, muchos años, por varios siglos, no se podía utilizar. Hasta que en 1514, Andrés Besalio nuevamente regresa al estudio de la anatomía utilizando cadáveres. Él fue el que plantea que la medicina, los médicos deberían estudiar en cuerpos de cadáveres, porque no es posible estudiar un animal y decir que es lo mismo que tiene el humano. Y él empezó con las disecciones y el estudio de las prácticas anatómicas en cadáveres, que ayudó a desarrollar a la anatomía a partir de ahora y ayudó a partir de ahí a desarrollar a la medicina, descubriendo una gran cantidad de estructuras que antes no se conocían. Entonces, Besalio es el que se podría decir el de la anatomía moderna, el que estudia la anatomía moderna, ¿de acuerdo? Redi fue el primero en irse en contra de un concepto que ustedes de repente alguna vez han escuchado, lo que nosotros llamamos generación espontánea. La iglesia plantea que la vida fue creada por Dios a partir de la materia y del soplo divino. Redi dijo, imposible, la vida tiene que venir de otro ser vivo, y él hace su experimento y nos plantea el descubrimiento de que las moscas dan origen a las moscas, la vida da origen a la vida, ¿de acuerdo? Anthony van Leeuwenhoek, de acuerdo, fue el primero en describir a los microorganismos que nosotros llamamos animáculos, los famosos animáculos, ¿de acuerdo? Leeuwenhoek, ¿de acuerdo? Utilizando los microscopios más simples que recién estaban inventándose, pudo ver microorganismos en una gran cantidad de muestras. Entonces, por eso lo consideran a él el padre de la microbiología. Robert Hooke fue el primero en nombrar a la célula y Carlos Linneo fue el primero en ponerle los puntos bien claros para poder realizar la taxonomía, o sea, la clasificación de los seres vivos. Antoine de Monnet, ¿de acuerdo? Antoine de Monnet plantea la idea de la evolución en base al estudio de plantas e invertebrados. Monnet también habló de la evolución. Cuvier habló de la paleontología,
fue el primero en describir que hay evidencias fósiles de organismos que vivieron antes de nosotros y que en cierto modo nos dan evidencias de que la vida fue diferente con anterioridad. Charles Darwin, basándose ya en estos conceptos, fue a buscar sus propias pruebas y él habla acerca de la evolución por la selección natural. Claude Bernard, de acuerdo, padre de la filosofía, formula la teoría del medio interno. Plantea que igual como en la parte externa, el cuerpo debe estar en un equilibrio entre sus estructuras y sus funciones para que el cuerpo esté saludable. Louis Pasteur lo consideran el padre de la microbiología moderna. ¿Por qué? Porque él descubrió la fisiología de estos microorganismos, descubrió que ellos podían causar enfermedades, descubrió que podías eliminarlos a través de un proceso llamado pasteurización, y esto evitó una gran cantidad de enfermedades. Strasburger y Fleming descubren a los cromosomas y a las etapas de la mitosis. ¿De acuerdo? Etapas de la mitosis. Pero Fleming, aparte de trabajar con la mitosis y los cromosomas, trabajó o descubrió de manera accidental a la penicilina, el primer antibiótico utilizado para curar infecciones. ¿De acuerdo? Fue una molécula que se obtuvo de manera accidental de un hongo. ¿De acuerdo? El hongo Penicillium genera la penicilina y él utiliza a esta sustancia para empezar a matar microorganismos, que luego fue utilizado ya como un medicamento para controlar infecciones en grandes cantidades. Gregor Mendel, que fue el padre de la genética al trabajar con las arvejas y plantear las famosas leyes de la genética. Pero recuerden que Mendel no fue reconocido hasta 40 años después, cuando redescubren las leyes de Mendel. Y Thomas Hunt Morgan descubre que los factores que hablaba Mendel eran básicamente los genes localizados en los cromosomas, ¿de acuerdo? Entonces, para Morgan, los cromosomas son los que transportaban a estas características de generación en generación, algo que Mendel no había planteado. Mendel dio las bases según la primera ley, segunda ley, pero no había planteado específicamente cómo se transmitía de generación en generación. Entonces, Morgan fue el que plantea ese proceso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Y luego, esta última línea del tiempo, que es más moderna, más actual, ¿de acuerdo? Desde 1950, Oliver Smith, ¿de acuerdo? Pionero de la ingeniería genética, o sea, de la manipulación del magnético. Watson y Crick, que plantean la estructura molecular del ADN y explican cómo se realiza su duplicación y su mutación, ¿de acuerdo? Cómo se duplica el ADN y cómo puede mutar. Robert Whittaker, pionero. No vas a saber qué es pionero, por favor. ¿Quién me ayuda con la palabra pionero? ¿Quiénes son los pioneros, muchachos? A ver, ¿quién me da una idea? Como Personas fundador. antiguas, o sea, No. de Personas primero, o sea, antiguas no. O sea, ¿tu los abuelito es un primeros. pionero? No. Un fundador. Ah, los primeros, exacto. Ahora sí. Fundador. Pioneros son los primeros. Los pioneros son los primeros que hacen algo. Son los primeros que están realizando algo. ¿De acuerdo? No fundador tanto como eso, pero son los primeros en experimentar, los primeros en hablar acerca de algún proceso. En este caso, Oliver Smith fue el primero en trabajar con el material genético, fue el primero en hablar acerca de la ingeniería genética, fue el primero. Igual como Evans, ¿de acuerdo? Igual como Collins, como Venter, como Mario Capecci, ¿de acuerdo? Que fueron los pioneros en manipulaciones genéticas y todo lo que es cambio genético. Watson y Crick no fueron los pioneros. Ellos fueron, como se podría decir, los últimos en utilizar todo lo que se había descubierto del ADN, lo recopilaron, unieron y plantearon un concepto y acertaron en la estructura y la división y la duplicación del ADN y la síntesis de proteínas y todo lo demás, código genético y todo, pero eso ya se había estado estudiando desde antes, pero ellos no fueron pioneros en ese caso. Whittaker tampoco fue pionero, ¿por qué? Porque
Whittaker fue el que plantea los 5 reinos biológicos que nosotros manejamos. El reino monera, el reino protista, el reino fungi, el reino planta y el reino animal. Whittaker lo plantea, pero ya los reinos habían sido planteados con anterioridad. Lo único que hizo Whittaker fue crear el reino fungi, separándolo de las plantas, nada más, porque lo demás ya había sido creado. Martin Evans, en cambio, sí fue el pionero de la ingeniería genética. Descubrió el estadio embrionario de la célula madre y realizó diversas técnicas de modificación genética en animales. Evans descubre a la stem cell, la célula madre o totipotencial que está en el tejido conectivo, que tiene la capacidad de poder diferenciarse en cualquier otro tipo de célula del tejido conectivo. Entonces, ese fue su gran descubrimiento. Wilmut y Campbell, de acuerdo, fueron los que hicieron la clonación de la oveja Dolly. Dolly, sí se acuerdan de eso porque ha sido muy conocida y ha sido muy conversada también. La clonación de la oveja Dolly. Collins, de acuerdo, creó el método denominado clonación posicional, que ha llegado a ser un componente fundamental de la genética molecular moderna. Collins lo que hizo fue utilizar un segmento de ADN y copiarlo y sacar un segmento idéntico del ADN. A esto lo llamaban también la técnica de la hibridización. Venter, el pionero del genoma, descifró la secuencia completa de un organismo vivo del Haemophilus influenzae y crea un cromosoma artificial a partir de los elementos químicos. Un dato. Venter mapea, o sea, hace el mapa genético de esta bacteria. Y a partir de ahí ya podían mapear cualquier organismo vivo y obtener el mapa genético de ese individuo. En este caso, ya tenemos el mapa genético humano. Ya está establecido el mapa genético humano. Justamente porque Craig Venter ya plantea las bases para poder hacer este tipo de trabajo. Y Capecchi, pionero de la ingeniería genética, trabaja utilizando las células madres y las manipula genéticamente, ¿de acuerdo? Las manipula genéticamente para crear otro tipo de células. El objetivo de todo este concepto es, hay uno que es básicamente el que en donde todo el mundo cae, es, por ejemplo, nosotros sabemos que dentro de nuestro cuerpo tenemos tejidos y hay células que no pueden volver a regenerarse. Dentro de las células que no se regeneran tenemos a las neuronas y al músculo. El problema aquí es que el músculo podemos obtenerlo, no regenerarlo, pero podemos en cierto modo repararlo. Pero una neurona, cuando se muere, no hay forma de recuperar a la neurona. Entonces, eso conlleva tener una gran cantidad de enfermedades que nosotros manejamos. Entonces, ¿qué pasa? Están buscando que estas neuronas vuelvan a su estado original y puedan regenerarse. Ese es el punto. Entonces, todo este concepto de ingeniería genética nos lleva hacia eso, a buscar la respuesta de cómo regenerar las neuronas para que estas neuronas puedan volver a producir nuevas neuronas y regenerar una gran cantidad de enfermedades que nosotros manejamos. ¿De acuerdo? Imagínate un Alzheimer, tienes una neurona que ha perdido su axón y que ya no puede regenerarse y que en cierto modo te va a permitir a ti, en cierto modo te va a permitir si tú puedes regenerarlo lógicamente, te va a permitir, imagínate, volver a tener funciones que antes has perdido. Una persona que tenía una lesión a nivel de la columna y que tú puedas regenerar ese axón sería pues estupendo poder hacerlo. Creo que eso sí me lo pueden entender. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, muchachos. Entonces, sigamos. La biología es una ciencia que tiene una gran cantidad de ramas, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto de las ramas, muchachos? ¿Qué significa esto de las ramas? Que para poder estudiarla mejor, necesitamos básicamente que ciencias auxiliares nos ayuden. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, por ejemplo, la biogenia, que estudia básicamente el origen y la evolución de las especies, ¿de acuerdo? Y la biotaxia, que estudia básicamente la clasificación de los seres vivos. No. Robert Koch, no. Koch es el de las enfermedades. El padre de la microbiología antigua fue Leeuwenhoek y de la microbiología moderna fue Pasteur, no fue Koch.
Koch fue el de las enfermedades. Solamente enfermedades. ¿Estamos? El padre de la taxonomía, ya te lo dije, él sí fue Linneo. Linneo fue el padre de la taxonomía. Linneo. Entonces, como les decía, la biología tiene como ciencias auxiliares a la biogenia, que estudia el origen y la evolución, y a la biotaxia, que estudia la clasificación de los seres vivos. Pero además echa mano de la fisiología que estudia las diferentes funciones de las estructuras de un ser vivo, y la morfología, que estudia la forma del ser vivo, cómo está, la forma que tiene, la estructura que tiene. Y por último, la bioquímica, que estudia la estructura química, los componentes químicos que forman parte de los seres vivos. Lo que tienen acá es un reloj muy interesante que nos marca básicamente las diferentes ramas de la biología. Si empezamos a las 12 y nos movemos en sentido horario, tenemos a la etología, que estudia el carácter y el comportamiento. Dice humano, pero deberían decir también del ser vivo, porque la etología estudia no solamente el comportamiento humano, sino de cualquier organismo vivo. La micología, que estudia a los hongos, la anatomía, que estudia los órganos, aparatos y sistemas, la embriología, que estudia el desarrollo de los embriones, la zoología, que estudia los animales, la bacteriología, que estudia las bacterias, la ecología, que estudia la interacción entre los diferentes seres vivos y su medio ambiente, la ingeniería genética, que estudia a los organismos y productos transgénicos. La ingeniería genética estudia a los transgénicos. Métanse eso bien en la cabeza. ¿Qué es un transgénico, muchachos? Un transgénico es un organismo que tiene el material genético manipulado. O sea, es un organismo que tiene sus genes alterados, porque los han alterado en conceptos básicamente genéticos y bioquímicos. O sea, he modificado los genes, he aumentado genes o he quitado genes. Eso es básicamente la ingeniería genética. La evolución, que estudia el origen y cambio de las especies, la histología, que estudia los tejidos, la virología, que estudia los virus, la paleontología, que estudia los fósiles, ¿de acuerdo? La medicina es una rama alternativa, no es una rama directa, ¿de acuerdo? La medicina es una aplicación de la biología. La medicina aplica lo que la biología descubre. Por ejemplo, si sabes que, sin ir muy lejos, el COVID es una enfermedad que está matando a las personas. Pero, ¿cómo saber cómo actúa, cómo ataca y qué te produce? Eso lo hace el biólogo. El biólogo descubre que el virus tiene un material genético que se infecta de una manera determinada, que ataca a tales células en tu cuerpo, y una vez que ya sabes cómo ataca y cómo actúa, tú mandas los medicamentos o mandas el proceso, dices, esto debe ser utilizado para bloquearlo y esto debe ser utilizado para eliminarlo. Entonces el médico va y aplica lo que tú les has enseñado. Claro que hay médicos que investigan también y tienen esa capacidad, pero básicamente la medicina está subvencionada a la biología. El biólogo le tiene que dar todas las pautas que ha descubierto para que el médico, a través de sus conocimientos de farmacéutica y de patología, pueda decir, ah, ya, entonces tengo que modificar esto para poder curarlo de alguna manera. Esa es la clave, ¿de acuerdo? La paleontología estudia los restos fósiles, como te lo había dicho. La ficología estudia las algas. La genética estudia las variaciones y la herencia. La protozoología estudia los protozoarios. La taxonomía estudia a la clasificación de los seres vivos. La fisiología estudia las funciones, como te había mencionado. Y la botánica estudia las plantas. Aquí tienen algunas definiciones, que de todas maneras a algunos les gusta leer estas definiciones. La taxonomía estudia el orden y clasifica a los seres vivos según su parentesco. La citología estudia la célula. La parasitología estudia los parásitos. La embriología estudia al nuevo individuo desde que se forma el huevo cigote hasta su desarrollo. La anatomía estudia las estructuras que forman a los seres vivos, las estructuras. La fisiología, no. Botánica estudia a las plantas. La fitología estudia básicamente a las algas, en este caso, y algunas estructuras por separado. Pero la botánica es la ciencia más grande.
De ahí se desprenden las demás. La fisiología estudia el funcionamiento de los organismos, la histología estudia los tejidos, la antropología estudia al hombre, ¿de acuerdo? En su estructura física, antropomórfica, la ornitología estudia las aves, la bacteriología estudia las bacterias, la virología estudia los virus, la biofísica estudia el comportamiento de la materia en el medio biológico. Por ejemplo, la biofísica es interesante. Algunos que les gusta la física y piensan que no tiene nada que ver con la biología, mentira. Por ejemplo, estamos hablando de presión arterial y la presión es una fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Es una fuerza. Entonces, esa presión arterial, ¿de acuerdo? Tiene que ser medida bajo una fuerza. Ahora, la fuerza que se produce en los gases, cuando se produce el intercambio gaseoso a través de los alvéolos y los pulmones y los capilares, y la fuerza que utilizamos para realizar el filtrado a nivel de los riñones. Ahora, la otra fuerza que utilizas cuando haces un movimiento, las poleas que se forman en tus articulaciones, cuando tú levantas pesas y te mueves, ¿de acuerdo? Todo eso tiene que ver con la biofísica. ¿Entiendes? Cómo tu columna está organizada y cómo encuentras un punto de eje en tu columna para que puedas caminar y tengas una postura bípeda, ¿de acuerdo? Cómo tus articulaciones de tu cadera tienen que estar organizadas, cómo la mandíbula tiene que tener una inclinación o un ángulo determinado. Eso es biofísica. O sea, imagínate lo bonito que es entender cómo funciona una articulación, cómo funciona un hueso, cómo funciona la presión a nivel de la sangre. Interesante para entender cómo se realizan estos procesos. La biotecnología estudia la biología aplicada a métodos tecnológicos, ¿de acuerdo? Estamos tratando de aplicar tecnología para mejorar la vida de las personas. La ecología estudia la relación que existe entre los seres vivos y su medio ambiente. Bien, muchachos. Estas son las ramas que la biología necesita para poder entender lo que tenemos en nuestro entorno, ¿de acuerdo? Entonces, pero la biología necesita de un método, porque es una ciencia, para poder explicar todos los procesos que están por fuera y que a veces nosotros no entendemos. Todo lo que nosotros conocemos actualmente, todo lo que nosotros conocemos acerca de la biología y acerca de todos estos procesos, todo esto ha sido descubierto a través del método científico, ¿de acuerdo? ¿Qué es el método científico? El método científico es un proceso mediante el cual nosotros explicamos muchos fenómenos o muchos fenómenos o cosas que nos llaman la atención de la naturaleza para poder ayudar a las personas en cierto modo. Hay cosas que nos llaman la atención y queremos entenderlas, cómo se da. Entonces, eso es lo que hacemos a través del método científico. El método científico nos ayuda de esa manera a entender todos los procesos que se dan en la naturaleza. Todo. Y el método científico no solamente se aplica en la biología, se aplica en la física, en la química, en la matemática, se aplica en las ciencias, en procesos como la educación, todo lo que tú quieres explicar, puedes aplicar tu método científico y explicar ciertos procesos que tú no entiendes. A ver, por ejemplo, cuando apareció el COVID, sabíamos que el virus era el causante, pero no sabíamos nada más. Entonces tuvieron que aplicar método científico para empezar a investigar acerca del COVID. ¿Y qué es el COVID? Es un virus. ¿Qué tipo de virus? Sabemos que los virus tienen ADN y ARN. Tuvieron que hacer pruebas y determinar que el virus del COVID es ARN. Este virus del COVID, ARN, ¿cómo ingresa? También tuvieron que hacer pruebas para averiguar cuáles eran las formas de infección. Una vez que ya tuvieron la forma de infección y descubrieron cuál era el virus, lo primero que hicieron ahora es tratar de mapear su mapa genético, o sea, los genes que forman parte del material genético del virus. Y en base a eso ya pudieron empezar a descubrir, qué tipo de variantes tiene, cómo podemos crear un anticuerpo, cómo podemos detenerlo, qué tipo de afección, a qué parte de tu cuerpo ataca. Entonces, todo eso ha sido básicamente hecho a través de un proceso de método científico. Entonces, para que se den cuenta que se aplica en todos nuestros aspectos.
¿Estamos? Ahora, una pregunta. ¿Cuántas etapas tiene un método científico? ¿Cuántas etapas podemos encontrar en un método científico? A ver, para hablar de las etapas, primero te tengo que decir que hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento vulgar y el conocimiento científico. El conocimiento vulgar, el conocimiento vulgar es el que nosotros aprendemos por práctica. Es un conocimiento empírico, ¿de acuerdo? Que se hace a través de la práctica. No tenemos un conocimiento más profundo. Por ejemplo, tú aprendes a manejar tu celular porque imitas, aprietas botones y vas aprendiendo. Pero tú conoces algo acerca del sistema y de los circuitos que están formando parte de tu celular, ni siquiera sabes qué tipo de circuitos encontramos ahí, ni siquiera lo conoces. Un ingeniero de sistemas o alguien que trabaja en este tipo de procesos lo sabría. Pero tú en tu caso, tú tienes el celular, sabes que tienes las opciones, puedes empezar a manejar y se acabó, pero no sabes más a fondo. Eso es un conocimiento vulgar. El conocimiento científico es el que se adquiere a través del método científico, a través de un proceso de observación, experimentación, donde nosotros podemos dar respuesta a nuestras inquietudes, pero bajo todo un sistema. Y eso es justamente lo que tengo que contarte ahorita. Por ejemplo, el sentido común o el conocimiento vulgar nos dice que nosotros nos resfriamos si estamos sometidos a corrientes de aire frío o tenemos los pies mojados. Te dicen, ese niño está mojado o esa persona está bajo una corriente de aire, se va a resfriar. Pero el conocimiento científico nos dice, sí, nos resfriamos, pero los resfriados se dan por virus que entran a nuestro cuerpo y nos causan la infección. Pero, entonces, ¿cuál es la relación con el frío y con el cuerpo mojado? Que cuando nosotros estamos sometidos a corrientes de aire frío, o estamos sometidos, o estamos con el cuerpo húmedo o mojado, bajan nuestras defensas. Al bajar nuestras defensas, el virus va a poder ingresar tranquilamente y causar nuestra infección. Entonces, esa es la relación, pero ya hay una explicación lógica y real, y eso solamente lo podemos aprender a través de la investigación científica. Muy bien, muchachos. Una pregunta. ¿Cuántas etapas tiene un método científico? A ver quién me ayuda. ¿Cuántas etapas tiene un método científico? Aquí lo tenemos. El método científico empieza con una observación, luego una hipótesis, una experimentación y terminamos con una conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Yo en este caso les estoy presentando esto en PDF. Ustedes se los van a enviar en PPT y en PPT esta imagen que están viendo acá se va a ir formando de a pocos, no se presenta completamente. Entonces ahí te vas a dar cuenta cuál es la primera etapa del método científico. Y aquí está. El método científico tiene su primera etapa que es la observación. ¿Qué es observación? Es muy diferente de mirar. Yo puedo mirar algo, ya lo vi, o sea, mirar. Pero el que observa saca detalles, ve forma, ve color, ve textura, ¿de acuerdo? Ve diferentes contrastes. Entonces, la observación, exacto, la observación nos permite analizar. ¿Y qué nos da la observación? Nos da datos. La observación nos da datos, ¿de acuerdo? Mediante la observación, aplicamos todos nuestros sentidos a un fenómeno y obtenemos una gran cantidad de datos. En base a esos datos, yo puedo generar un problema. Voy a plantear un problema, ¿de acuerdo? Los datos me sirven a mí para plantear un problema que voy a tratar de responder. O sea, ese fenómeno que me está llamando la atención, lo voy a tratar de explicar, pero primero convirtiéndolo en un gran problema que voy a tratar de resolver. Ese problema tiene que estar en base a los datos que he obtenido y tratando de buscar una respuesta que me permita entender el fenómeno que estoy estudiando. Una vez que ya tengo la observación, donde recopilé datos y planteé el problema, voy a entrar a la siguiente etapa, que es la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es la posible respuesta, ¿de acuerdo? A ese gran problema que he planteado con anterioridad. ¿Te acuerdas que te dije que en la observación tú utilizas básicamente
tus datos para plantear un problema. Ya, la hipótesis trata de responder a ese problema. Es la posible respuesta, a ese gran problema. Y siempre va de una manera afirmativa. Esto es así por esto. Esto es sí por esto, ¿de acuerdo? Entonces, es una respuesta anticipada que se da como posible a un problema que surge al tratar de explicar un fenómeno y que se debe verificar por medio de la experimentación. Su planteamiento es consecuencia de la observación. Justamente te lo acabo de explicar. Muy bien. Cuando hablamos de hipótesis, nosotros vamos a plantearnos que hay dos tipos de hipótesis. Eso te lo tengo que contar. Hay una hipótesis positiva, que es la que está respondiendo de manera afirmativa al proceso, y hay una hipótesis negativa, que es la que niega, que es la que dice esto no es así. Entonces, hay una hipótesis positiva y una hipótesis negativa. ¿De acuerdo? Muy bien, por si acaso. La tercera etapa del método científico, ¿cuál es? Es la experimentación. ¿Qué es la experimentación? ¿Qué es? Es poner a prueba a la hipótesis, ¿de acuerdo? Recrea el fenómeno y repite, ¿de acuerdo? Utiliza variables que van a modificar la respuesta, ¿de acuerdo? Y van a tratar de probar a la hipótesis. La experimentación es el proceso mediante el cual nosotros probamos a la hipótesis y vamos a ver si es válida o no. La experimentación asegura que se esté sometiendo a prueba la hipótesis en cuestión. Asegura que los resultados sean objetivos. Toma en cuenta posibles fuentes de error. Intenta responder y controlar otras variables o factores. Utiliza casos control. Utiliza modelos y tiene cierto carácter personal. Esto de utilizar casos control, cuando te lo cuento porque a veces viene como pregunta, cuando tú realizas un experimento, debes tener un caso donde todo sea normal y todas las cosas se den de manera normal. Y en el otro, que es ya el proceso experimental real, es donde tú puedes cambiar, ¿qué te digo? Temperatura, presión, cantidad de alimento, gases o cualquier otra variable que te pueda permitir obtener una respuesta diferente. Esa es la clave, ¿de acuerdo? Obtener una respuesta diferente. La clave es que como tienes dos tipos de experimento, el control y el otro, que es donde están las variables, entonces tú vas a poder contrastar. El que tiene la variable te puede dar una respuesta diferente comparándolo con el control, que es el que nunca va a variar. Entonces ahí te vas dando cuenta por qué va variando y qué es lo que está pasando. ¿Entiendes? Por último, llegamos a los análisis y conclusiones. De la experimentación nosotros obtenemos resultados. De la experimentación obtenemos resultados. Los resultados, ¿de acuerdo? Van a ser analizados. Estos van a ser colocados en tablas, gráficas, círculos. O sea, vamos a hacer una serie de procesos donde vamos a comparar todos estos resultados, ¿de acuerdo? Y de ahí vamos a empezar a analizar. Vamos a comparar, vamos a empezar a analizar y de ahí vamos a decir, ya, los resultados verifican mi hipótesis. Los resultados niegan mi hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, del análisis e interpretación, yo voy a decir, ya, mi hipótesis está bien o mi hipótesis está mal. Si la hipótesis, o sea, si los resultados validan mi hipótesis, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis como verdadera. Entonces, la hipótesis nula, la que niega, la rechazamos y la verdadera se acepta. Entonces, estamos básicamente comprobando que lo que habíamos dicho es verdad. Pero si no se cumple, se acepta la hipótesis negativa y la hipótesis verdadera o la positiva se anula. Y en este caso tenemos que generar una nueva hipótesis para volver a trabajar. Porque lógicamente la hipótesis que planteamos primero no fue real y tenemos que crear una nueva hipótesis que nos permita entender. Esa es la clave. Entonces, los resultados y conclusiones deben ser publicados y accesibles para otros científicos. El diseño experimental debe garantizar que el estudio o experimento sea replicable
Es recomendable que otros científicos repitan el estudio o experimento para obtener mayor fuerza. Y los estudios o experimentos están limitados al tiempo y al espacio, pero son generalizables a través del pensamiento inductivo y comparables con otros estudios. ¿De acuerdo? O sea, esto tiene que tener una relación con otros estudios y que nos permita decir, mira, esta es la correlación de lo que habíamos estado analizando. ¿Cuál es el fin del método científico? Ya, el método científico, cuando una hipótesis es validada, ¿de acuerdo? Esta hipótesis puede tomar el carácter de ley, ¿de acuerdo? De ley. Pero acá tenemos un dato, ley y teoría. ¿Cuál es la diferencia entre una ley y una teoría? Te doy el dato. Una teoría es una hipótesis. Una teoría es una hipótesis, ¿de acuerdo? Pero es una hipótesis que no ha sido verificada por la experimentación. O sea, no tiene validez experimental. En cambio, una ley es una hipótesis que tiene validez experimental. Las leyes se obtienen de las hipótesis que han pasado por un proceso experimental y han sido validadas. Las teorías no. Las teorías son hipótesis que tienen un carácter de verdadero por el científico que los plantea y porque es una respuesta muy acertada o muy cercana a la realidad, pero no tiene pruebas. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, la teoría de la panspermia. En sus preguntas de nivelación que tienen, hablan de una teoría de la panspermia. Esta teoría de la panspermia es una teoría acerca del origen de la vida, que dice que los seres vivos no aparecieron en la Tierra, sino que vinieron del espacio exterior. Esta teoría dice que a la Tierra llegaron microorganismos de otro planeta dentro de un meteorito y que al llegar a la Tierra encontraron las condiciones adecuadas y empezaron a desarrollarse. Pero no hay pruebas de esto, no tenemos ninguna prueba experimental, por eso es que se ha quedado como teoría. No hay pruebas reales de que esto haya ocurrido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengan cuidado con eso y cuando hablen acerca de método científico, ahí tienen el dato. Entonces, esto es lo primero que tenía que presentarles. Ya les hablé acerca de la biología, algunas ramas de la biología y ya les hablé del método científico. La teoría de la evolución, algunas, por ejemplo, las teorías de la evolución están casi, faltarían algunas pruebas experimentales nada más, porque se están tratando de demostrar esas pruebas. Cuando ya las pruebas estén hechas, todas las teorías que han sido comprobadas van a formar una ley. Y esa es la ley que nosotros vamos a poder estudiar. En física, en química, en matemática, hay más leyes porque son más comprobables. En biología, muy pocas. Por ejemplo, las leyes de Mendel, que han sido probadas porque han sido experimentalmente probadas. Es así, se habla de leyes de Mendel. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Y terminamos con esta frase. El método científico o método de investigación para el conocimiento de la realidad observable, que consiste en formularse interrogantes sobre esa realidad, con base en la teoría ya existente, tratando de hallar soluciones a los problemas planteados. El método científico se basa en la recopilación de datos, su ordenamiento y su posterior análisis. Me gusta esta definición porque conlleva todo lo que hemos conversado. Fue propuesto por Yáñez en el año 2000, así que es todavía vigente, así que ustedes pueden estudiarla y leerla sin ningún problema. Así, no sé quién tiene el micro prendido. Traten de apagar su micro, por favor, muchachos. Gracias, alguien ahí. Muy bien. Entonces, ahora sí, empezamos con las preguntas. Las preguntas que tienen ustedes en su nivelación. Bueno, yo tengo la costumbre de que cada vez que trabajo con términos así con preguntas, en este caso como en su práctica de nivelación, que es full preguntas, siempre trato de dar la respuesta a la clave, pero busco darles el dato para que ustedes puedan leer, investigar o buscar algo más si es que lo necesitan, para que tengan ahí el dato real, para que sepan, ya, esto es y esto es lo que se está dando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hablamos de la primera, dice, la blástula es el nombre que recibe una de las fases de desarrollo de un mamífero. Es posterior a la mórula y se encarga de iniciar los procesos de implantación en el útero.
El enunciado pertenece al dominio de la biología conocido con el nombre de... ¿Cómo se llama la parte de la biología que estudia al desarrollo de un embrión desde el cigoto hasta su formación total? Eso lo llamamos la embriología. Y lo que estás viendo aquí es justamente eso. Si estás viendo la figura que está hacia abajo, lo primero que estás viendo es el huevo cigoto. Luego viene, perdón, la etapa de segmentación. La tercera etapa es la etapa de mórula y la cuarta etapa es la etapa de blástula. Una vez que ya tienes la blástula continúa con una gástrula y la gástrula es cuando ya el embrión tiene 3 capas germinativas y ha llegado hacia el útero y en el útero se implanta para continuar el desarrollo. Esto lo estudia la embriología. Aquí tienen, muchachos, un dato y a ustedes les va a gustar verlo porque está así medio en cómic y a ustedes les gusta ver estas cosas. Si empezamos por la parte superior izquierda, tenemos al óvulo, ¿de acuerdo? El óvulo con sus estructuras, ¿de acuerdo? Su corpúsculo de Barr es la célula con la mitad del número cromosómico, ahí tienes al espermatozoide, y de la unión del óvulo con el espermatozoide se forma el huevo o cigoto. Ese huevo o cigoto se empieza a dividir y forma la mórula. La mórula genera un espacio interno y lo llamamos blástula. La blástula empieza a producir una invaginación que lleva a la producción de 3 capas germinativas que llamamos a la estructura gástrula. La gástrula se implanta en el útero y continúa su desarrollo y por posición de células, estas van a empezar a diferenciarse y van a empezar a dar origen a las diferentes partes del cuerpo y en este caso vamos a formar el tubo neural con el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo y de ahí empieza ya el desarrollo del embrión. Todo esto lo estudia la embriología. Segunda, es el dominio de la biología al que pertenecen los estudios de la selección natural, mutaciones, surgimiento de nuevas características hereditarias y especiación. En este caso estamos hablando de un capítulo que es la evolución. La evolución es la rama de la biología que estudia justamente todo este proceso, ¿de acuerdo? Estudia la selección natural, cómo se producen las mutaciones, el surgimiento de nuevas características hereditarias. Y les he puesto allí el cuadro o la línea de la evolución del hombre. Empezamos con los ancestros comunes, que son los simios, luego los Australopithecus, los homos, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neandertal, el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, que es el que se supone que es al cual nosotros pertenecemos. Pues esos cambios lo estudia la evolución. Elija el enunciado que corresponda al concepto de población. ¿Qué significa esto? Que para poder marcar la respuesta debemos tener presente cómo se define una población. Las poblaciones se definen en tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Esto significa que tu respuesta debe tener tiempo y espacio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si lees lo que dice, los organismos de una misma especie que habitan en una misma área y en el mismo tiempo y espacio. Entonces, si tú revisas, la única que tiene tiempo y espacio es la C. 85 anófeles albimanus, que son mosquitos, encontrados en Luna Guaná en marzo del 2012. O sea, te está dando lugar y tiempo. ¿De acuerdo? Lugar y tiempo. Entonces, eso es lo que tienes que recordar. Las poblaciones se definen con respecto al lugar y tiempo. 4. El conjunto de comunidades de diferentes especies interactuando con el ambiente que los rodea en un tiempo determinado es denominado, mira, te está hablando de especies que están en un lugar y que se relacionan con ese lugar. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo llamamos a esto? Lo llamamos ecosistema. Recuerda que el ecosistema está formado por 2 factores, la biocenosis y el biotopo. ¿Qué es la biocenosis? Son todos los seres vivos que ocupan un determinado lugar. Todos los seres vivos. En este caso, tienes a la comunidad de plantas, a las comunidades de animales,
y a las comunidades de micro y macroorganismos. Y el biotopo son todas las características del medio ambiente, en este caso el clima, el aire, el agua, el suelo, que son los factores abióticos sin vida que forman el biotopo. Y la relación de los dos forma al ecosistema. 5. La vizcacha es un roedor andino que huye de la menor señal del peligro. Este comportamiento es estudiado por está hablando de comportamiento, cómo se comporta el ser vivo en una determinada circunstancia. En este caso, estamos hablando de la etología. La descripción de la conducta de los animales se realiza mediante la observación. Así que la principal característica de un etólogo o etóloga es una persona que pasa muchas horas observando y registrando la conducta de los animales. La etología estudia la conducta, el comportamiento. Por favor, es todo para todos los organismos vivos, ¿de acuerdo? Un etólogo también estudia las conductas humanas. Claro que en nosotros le dan un cambio un poquito especial porque hablan de la psicología, ¿de acuerdo? Pero en animales el término general es etología, seres vivos. La capacidad de respuesta de una madre que da de lactar a su bebé y condiciona la salida de la leche corresponde a nosotros dentro de nuestras características como seres vivos, que lo vamos a ver la próxima semana, sabemos que tenemos una característica importante que es la irritabilidad. Pueden leer lo que dice ahí, dice, capacidad de todo ser de reaccionar ante un estímulo físico o químico. Dentro de los físicos están la luz, la temperatura, la presión, entre otros. Y las diversas sustancias son ejemplos de estímulos químicos. En este caso, nosotros sabemos que si la madre da de lactar al niño, la succión del pezón estimula un proceso nervioso que manda un mensaje al sistema nervioso y este sistema nervioso manda un mensaje a unas glándulas. Las glándulas liberan una hormona y empieza la producción de leche. Para que la madre tenga leche, tiene que el niño lactarle. Si no, no tiene leche y no le va a poder dar de lactar. Entonces, esa respuesta es la irritabilidad. Creo que sí. El nivel de organización que se presenta en una colpa, al cual acuden un grupo de loros y otros de guacamayos, se denomina, bien, la colpa es lo que están viendo ahí. Esa colpa es una parte de suelo, es un terreno que tiene una gran cantidad de sales. Estas sales son indispensables para completar la dieta de estas aves. Entonces, estas aves se reúnen y empiezan a masticar y a comer esa tierra que tiene estas sales que les sirven para su metabolismo, y se reúnen ahí loros y guacamayos. Entonces, dice que a este concepto lo llamamos comunidad, porque son dos poblaciones de dos especies diferentes en un mismo lugar. Estamos hablando de comunidad. ¿De acuerdo? Esa es una colpa, como le están viendo ahí. Colpa es un suelo donde las aves se reúnen para poder captar sales. Si no lo sabían, ahí lo tienen. Las esporas bacterianas llegan a la Tierra directamente del espacio. Esta teoría es conocida como, ¿te acuerdas que te había mencionado cuando hablamos del método científico para hablar de las teorías? Te hablé de la teoría de la panspermia. La teoría de la panspermia plantea que las bacterias llegaron a la Tierra dentro de meteoritos. Eso es justamente la teoría de la panspermia. Y fue fundamentada por Svante Arrhenius, ¿de acuerdo? Y si leemos, dice, la panspermia, que en griego significa mezcla de todas las semillas, da nombre a una antigua teoría que defiende la vida humana como proveniente del espacio exterior. Pudo llegar a nuestro planeta en alguno de los cuerpos que chocaron contra este en su primera fase de formación. Entonces, ese es el concepto que te había dicho. La panspermia plantea que la vida llegó del espacio exterior. 9. ¿Qué es heliotropismo y qué es tigmotropismo? De acuerdo, no es solamente darte la clave, sino que aquí te está dando los datos. Heliotropismo es un tipo de fototropismo donde el vegetal sigue a la luz, sigue el movimiento de la luz. El girasol es un heliotropo. ¿Por qué lo llamamos así? Porque sigue el movimiento del sol. En este caso, cuando no hay sol,
El girasol está con los pétalos hacia abajo. Pero conforme va amaneciendo y el sol va saliendo, el girasol se va levantando. Al mediodía el girasol está en todo su esplendor hacia arriba y luego hacia la tarde vuelve a caer. O sea, está siguiendo el movimiento del sol. Y siempre este movimiento va de este a oeste. El sol sale por el este y se oculta por el oeste. Eso lo conocen, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el tigmotropismo? Tigmotropismo es una característica que tienen ciertas plantas de poder enrollarse alrededor de alguna estructura dura. Estructura dura, ¿qué significa esto? La estructura dura, por ejemplo, si tú alguna vez has visto cómo se siembra la uva, tú colocas el gajo de uva, ¿de acuerdo?, en el suelo, que ya tiene raíces, y siempre le colocan un palito o una rama alrededor, algo duro, sobre la cual la uva va a empezar a enrollarse y va a empezar a trepar. Y así tú puedes crear un parral. Parral es una especie de estructuras que se han hecho con madera, como casas de madera hechas de palos de madera, donde la uva va creciendo, se va enrollando y va desarrollándose. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si la uva crece sobre el suelo, se pudre, no logra desarrollarse. Entonces hay que permitir que suba, que se eleve, y a eso lo llamamos tigmotropismo. Las plantas se enrollan sobre una estructura sólida y dura y van trepando y llegando a la superficie. ¿De acuerdo? Claro, como las enredaderas. Exacto, como las enredaderas. Entonces, ¿quiénes son los únicos que hacen esos? El girasol y el zarcillo. Girasol y zarcillo. Ahí tienes la respuesta. Jerarquía con menor complejidad en la materia viva. Tú mismo busca la respuesta y quiero que te fijes. Ahí tienes los niveles de organización de la materia. Tenemos el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. El de menor jerarquía es el nivel químico. El segundo es el biológico y el último es el ecológico. Si tú vas viendo, los órganos están a nivel biológico. Tejido está por debajo de órganos, si tú lo estás viendo, porque estamos viendo el que tenga menor jerarquía. ¿De acuerdo? Células están por debajo de tejidos y las moléculas están por debajo de las células. Por lo tanto, la de menor jerarquía son las moléculas. Entonces ya lo tienes. Ahí tienes el dato. ¿Estamos de acuerdo? Un investigador que trató de rechazar que la idea de generación espontánea no se cumple para los microorganismos. ¿Quién fue? A ver, la generación espontánea decía que la vida aparecía espontáneamente por obra y gracia de los dioses. Redi fue el primero en irse en contra, diciendo que no, que la vida no puede venir solamente de la nada, que tiene que tener otro origen. Y él descubre que, por ejemplo, las moscas se originan de las moscas. Entonces la vida se origina de la vida. Punto. Pero quien llevó este concepto a los microorganismos fue Lázaro Spallanzani. Si lees, Spallanzani calentó un caldo en un frasco abierto y observó que al cabo de un tiempo aparecían microorganismos. Pero cuando repitió la experiencia con frascos cerrados, no aparecieron microorganismos. Lázaro Spallanzani dijo que si hay contaminación por los microorganismos que están en el aire, ellos son los que van a producir que el caldo cambie y vaya alterándose. Entonces, Lázaro Spallanzani lleva el proceso hacia los microorganismos. Y te cuento, él fue el que le dio pie a Pasteur para que lance su famosa teoría de la biogénesis. La fotosíntesis es un proceso metabólico considerado como, la fotosíntesis, dentro de los procesos metabólicos hay dos tipos, los que destruyen y los que crean. Hay dos reacciones, las reacciones que crean y las reacciones que destruyen. Las reacciones que destruyen se les llama catabólicas y las que crean se les llama anabólicas. Yo te hago una consulta, ¿la fotosíntesis crea moléculas o destruye moléculas? A tu criterio. Crea. ¿Qué piensas? Crea, exacto, crea, produce, construye. Entonces, el proceso fotosintético será anabólico o catabólico. ¿Qué opinas? ¿Qué será? Anabólico. Anabólico, por lógica. Entonces, ahí tienes la definición de anabolismo para que lo puedas tener y lo puedas entender más adelante, ¿de acuerdo?
Tiene como finalidad la obtención de sustancias orgánicas complejas a partir de sustancias más simples con un consumo de energía. Por ejemplo, la fotosíntesis es un proceso 100% anabólico. La síntesis de proteínas también es un proceso 100% anabólico. Creo que hasta ahí lo podemos entender. Muy bien, muchachos, ya vamos avanzando. La característica del ser vivo que le permite conservar la especie en el tiempo y en el espacio es, ¿cuál es la característica que permite mantener a la especie? Mantener a la especie, la reproducción. Leamos qué dice. La reproducción es el proceso por el cual procrean los organismos o células de origen animal y vegetal. Es una de las funciones esenciales de los organismos vivos, tan necesaria para la preservación de las especies como lo es la alimentación para la conservación de cada individuo. O sea, tú comes para mantenerte vivo y las especies se reproducen para mantener viva a la especie. Si una especie pierde la capacidad de reproducción, definitivamente esa especie tiende a extinguirse, ¿de acuerdo? Tiende a la extinción. Konrad Lorenz, creo que en su separata han puesto Conrado Lorenzo, creo que lo han puesto, ¿cierto? Entonces, como que han cambiado el término y lo han hecho más latino, pero no, su nombre correcto es Konrad Lorenz. Él fue a él lo consideran el padre de la etología, porque él plantea un concepto muy importante. ¿Cuál es ese concepto? El del imprinting o impresión. Él plantea que los animales, en este caso los animales, las crías de los animales, reconocen como progenitor al primero que ven, a lo primero que ven al nacer. Entonces, y luego imitan todo lo que el progenitor hace y eso le da las armas para poder sobrevivir como especie. Él realiza un experimento con huevos de ganso, ¿de acuerdo? Él recopila una cantidad de huevos de ganso y los huevos de ganso han sido llevados a una incubadora y cuando eclosionan, al primero que ven fue a él y los gansos reconocen a Konrad Lorenz como su progenitor, como su padre, se podría decir. Entonces, imitan todo lo que él hace. Incluso él tuvo que enseñarles a volar para que ellos puedan emigrar, si no, no hubieran aprendido el proceso. Hay una película, no recuerdo el nombre, pero hay una película que basa justamente en este proceso. La pasaron incluso por televisión de cable, de televisión de canal abierto, ¿de acuerdo? Y pueden buscarla en internet. No recuerdo el nombre, pero búsquenla con la de Konrad Lorenz o los gansos y yo o algo por el estilo. Pero habla acerca de cómo él hizo este experimento. En realidad fue un experimento muy, muy interesante. Y dice justamente lo que leen ahí. Proceso de aprendizaje rápido e irreversible que ocurre en las primeras horas o pocos días después del nacimiento del ave y del ganado. Incluye el concepto de un animal que aprende de su madre y que reconoce la especie a la que pertenece. Entonces, estas es las características de Konrad Lorenz y el padre de la etología. 15. De acuerdo a la hipótesis de Oparin, la atmósfera primitiva reductora pasó a ser oxidante cuando, a ver, en primer lugar, ¿quién fue Oparin? Oparin fue un bioquímico ruso. Él plantea una teoría, la teoría quimiosintética. ¿Qué dice la teoría quimiosintética? Que la vida se originó en la Tierra a partir de reacciones químicas que se daban acá en la Tierra, acá en la Tierra. No, la vida no llegó de otro planeta, la vida no llegó por obra y gracia de un espíritu, sino que simplemente la vida se originó acá a partir de reacciones químicas. La teoría de Oparin plantea que la vida se origina en una atmósfera sin oxígeno. La primera atmósfera que tuvo la Tierra no tenía oxígeno y tenía una gran cantidad de hidrógeno, ¿de acuerdo? Una gran cantidad de hidrógeno libre. Esa era la teoría de Oparin. Pero conforme fue pasando los años y la Tierra empezó a cambiar y aparecen
los primeros seres vivos sobre la Tierra, que eran anaeróbicos. Después de miles de años de evolución, ¿de acuerdo? Aparecen las cianobacterias, según lo que estás viendo ahí en la línea, ¿de acuerdo? Estas cianobacterias son bacterias fotosintéticas que empezaban a producir oxígeno y la atmósfera se fue llenando de oxígeno. Ese oxígeno cambió nuestra atmósfera generando la capa de ozono y permitió que los organismos empiecen a transformarse y empiecen a producir ya un cambio totalmente diferente. Y de ahí pudieron salir animales y plantas y todo lo demás. Entonces, la teoría dice, aparecen las primeras cianobacterias. Esa es la clave. Aparecen las primeras cianobacterias. Recuerda, son bacterias fotosintéticas. ¿De acuerdo? 16. Proceso que se da en los seres vivos, los cuales les permite usar materiales de su ambiente para proveerse de energía y de sustancias estructurales. A ver, el proceso mediante el cual los seres vivos utilizan materia de su entorno, utilizan la materia de su entorno y la convierten en energía para su propio beneficio, a eso nosotros lo llamamos metabolismo. Es el famoso metabolismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el proceso mediante el cual nosotros podemos obtener energía de la materia que está a nuestro alrededor se le llama metabolismo. 17. Los vasos conductores de los vegetales, como el floema, corresponden a un nivel de organización. Bien, estamos hablando de vasos conductores por donde circula la savia, que es la savia orgánica o la savia inorgánica. Entonces, para que esto ocurra, las células han tenido que reunirse formando estructuras y esas estructuras las llamamos tejidos. Entonces, estos básicamente es el nivel tisular, donde vamos a encontrar a los tejidos, ¿de acuerdo? Nivel tisular, tejidos. Creo que estamos de acuerdo. En los tiempos de la atmósfera primitiva, según Oparin, la existencia del carbono bajo la forma de metano se debió al exceso de ¿qué? Bien, la idea es esta. En un primer momento, la atmósfera era como la que están viendo ahí. Tenía dióxido de carbono, vapor de agua, amoníaco, metano e hidrógeno. Dicen que ha habido grandes cantidades de metano en un primer momento. ¿Por qué? Porque en la atmósfera primitiva había una gran cantidad de hidrógeno. El hidrógeno era importante en este caso. Entonces, recuerden que el carbono es muy fácil de unirse al hidrógeno. Entonces, formaban cadenas pequeñas y se formaban grandes cantidades de metano en la atmósfera primitiva, por la capacidad del carbono, más que todo, de poder unirse muy fácilmente al hidrógeno. Jerarquía abiótica de la materia viva constituida por proteína, agua, lípidos y carbohidratos. Si estamos hablando de proteínas, agua, lípidos y carbohidratos, estamos hablando de moléculas. Entonces, estamos entrando a un nivel molecular. Veamos eso, nivel molecular, en el que se incluyen las moléculas formadas por las agrupaciones de átomos. A las moléculas orgánicas se las denomina biomoléculas, que las podemos agrupar en dos categorías. Las biomoléculas inorgánicas, agua, sales, minerales, iones y gases, y las orgánicas, como son los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, las moléculas se forman por la unión de elementos, y nosotros sabemos que dentro de nuestra estructura vamos a tener biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. La entelequia es la fuerza vital que sustenta la teoría. Bien, la entelequia, a ver, ¿cómo te la cuento? Si lees lo que está ahí, habla de la teoría idealista. ¿Qué dice la teoría idealista? La idea de la generación espontánea. ¿Qué es la generación espontánea? Es que la vida aparece de la nada, a partir de los dioses. Fue propuesta por Platón y Aristóteles, y decía que la materia sin vida, más la entelequia, tenía vida. ¿Y qué es la entelequia? Es la fuerza supernatural capaz de dar vida. Según los griegos, la entelequia la regalaba Zeus a través del rayo divino, que llegaba a la materia y plum, le daba vida en algún momento. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la famosa entelequia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Recuerde, la entelequia actualmente, en la teoría cristiana,
la entelequia lleva el nombre de alma. Según la teoría cristiana, el concepto cristiano, Dios crea al hombre del barro, que es la materia inerte, y le da vida a través del soplo divino, que en este caso viene a ser el alma, que es el soplo divino de Dios. Por si acaso, y a ese concepto se le llama generación espontánea. El concepto general es generación espontánea. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuando un organismo puede realizar sus funciones internas para mantener una condición estable, ¿de acuerdo? Y constante, se dice que está dentro de las características de los seres vivos. Este concepto de equilibrio interno lleva el nombre de homeostasis. La homeostasis o homeostasia es el equilibrio interno que tienen los seres vivos para mantener sus estructuras y funcionar adecuadamente. Si se pierde esta homeostasia, estamos entrando en un proceso patológico, o sea, estamos entrando en una enfermedad. Tengan cuidado con eso, esa es la homeostasia. Las células de estructuras y función semejantes se asocian para formar tejidos. Acá te tengo que dar un dato. Cuando tú quieras definir a un tejido o quieras reconocer a un tejido, lo que te voy a pedir es esto. El tejido tiene tres condiciones. Debe tener mismo origen, misma estructura y misma función. O sea, se dice que un tejido tiene tres cosas iguales. Igual origen, igual estructura e igual función. No se olviden, por favor, los tejidos se definen siempre con estos tres iguales. La reproducción sexual en un organismo es importante porque cuando hablamos de reproducción sexual, estamos utilizando dos individuos que van a mezclar su material genético. Cuando mezclan su material genético, lo que van a generar es una variabilidad genética. ¿Y por qué es importante la variabilidad genética? La respuesta es esa, variabilidad genética. Pero ¿por qué es importante la variabilidad genética? Porque cuando somos genéticamente diferentes, nos da una mejor opción de respuesta frente a los cambios del medio ambiente. El medio ambiente cambia, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos que responder a ese cambio. Frente a esos cambios, si tenemos los genes, respondemos. Si no lo tenemos, podemos desaparecer o extinguirnos. Entonces, la variabilidad genética nos da las armas para poder responder a los cambios del medio ambiente. Los bioelementos relacionados con el transporte de oxígeno y la regulación hídrica. Están viéndolo ahí. El hierro transporta oxígeno, ya sea como hemoglobina o mioglobina, transporta oxígeno. Y el sodio es una sal que se encarga de mover el agua. El sodio se mueve con el agua. Si el sodio sale, el agua sale. Si el sodio entra, el agua ingresa. O sea, está regulando la cantidad de agua corporal. Ahí tenemos la respuesta C. La hemoglobina es al hierro como la clorofila es al... Están viendo ahí el esquema, muchachos. Si se dan cuenta, las dos moléculas son iguales, son igualitas. Los anillos son iguales. La única diferencia es el elemento que tienen al centro. La hemoglobina tiene hierro y la clorofila tiene magnesio. Esa es la relación. Son la misma molécula, solamente que una tiene hierro y la otra tiene magnesio. La clorofila siempre está asociada al magnesio. El calcio participa en los músculos. ¿Para qué? El calcio tiene la característica de ser almacenado dentro del músculo. Cuando llega un impulso eléctrico, el músculo libera el calcio y el calcio se une a la proteína, actina y miosina y produce la contracción muscular. Entonces, en este caso, si no hay calcio, no hay contracción. Tengan cuidado con eso. 27. ¿Cuál es el bioelemento con capacidad de unirse a otros 4 elementos para formar extensas cadenas y es la base de las moléculas orgánicas? En este caso, la base de las moléculas orgánicas es el carbono. El carbono, a través de su tetravalencia, tiene la capacidad de unirse a otros 4 elementos diferentes e ir produciendo cadenas, largas cadenas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la tienes. Ese es el enlace covalente del carbono. Para consumir por consumir un alimento contaminado, Juan empieza a sentir dolores gastrointestinales. Al ir al médico le diagnostican una infección. ¿Qué característica de los seres vivos manifiesta Juan? En este caso,
la característica que le permite a Juan de ir al médico y tratar de curarse es la irritabilidad, que es la capacidad de los seres vivos para responder ante ciertos estímulos del medio ambiente. Ciertos receptores se activan al recibir un estímulo y desencadenan una respuesta, por lo general, para corregir el cambio. Permite la supervivencia. En este caso, los estímulos pueden ser luminosos, vibratorios, químicos, temperatura, dolor, ¿de acuerdo? Y básicamente esto nos ayuda a sobrevivir. Si te duele algo, puedes ir al médico y el médico te va a indicar qué problema tienes en este caso. ¿De acuerdo? Muy bien. El bioelemento presente en las moléculas del ATP. El ATP es adenosín trifosfato y el elemento que forma parte del ATP es el fósforo, ¿de acuerdo? Ahí tienen la función biológica del fósforo. Forma los ácidos nucleicos, forma al adenosín trifosfato, que es el ATP, ¿de acuerdo? Y participa del metabolismo de las células eucariotas y a nivel de los espermatozoides. El flúor es un elemento que lo encontramos en pocas cantidades, pero lo encontramos en los mariscos, ¿de acuerdo? En los mariscos. Los mariscos almacenan flúor y es importante, ¿sabes por qué? Porque esto nos permite a nosotros, básicamente, capturar calcio y hacer que los huesos se pongan cada vez más duros y resistentes, ¿de acuerdo? Flúor. El bioelemento calcio es importante porque participa en la contracción muscular, ¿de acuerdo? En este caso, cuando llega el impulso, como te lo expliqué anteriormente, se van a liberar calcio y el calcio se une a la actina y a la miosina y ¡plup! Se produce la contracción muscular. El bioelemento hidrógeno es importante, ¿por qué? Porque lo acabamos de decir también hace un rato, el hidrógeno se une fácilmente al carbono, formando largas cadenas carbonadas. Y es importante porque también está en grandes cantidades en la atmósfera y puede unirse al carbono de manera rápida. ¿Cuál es el bioelemento no organógeno? Los bioelementos organógenos son 4: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y adicionalmente fósforo y azufre. ¿De acuerdo? Fósforo y azufre. Si vemos la respuesta, la única que no corresponde es el níquel, porque el níquel es básicamente un elemento traza, ¿de acuerdo? Es uno de los que está en menor cantidad. El raquitismo es una enfermedad que se presenta en niños y animales jóvenes. Un dato, raquitismo es una falta de crecimiento, pero hay dos causas. Hay un raquitismo que se da por una mala alimentación y eso ya es en personas adultas, pero en niños y jóvenes el raquitismo se da básicamente por la falta de dos elementos, o calcio o fósforo. Hay calcipénicos y fosfopénicos, son las causas del raquitismo, ¿de acuerdo? En este caso, como solamente te han puesto fósforo, la respuesta tendría que ser fósforo. En la transmisión del impulso nervioso, es importante que para que exista impulso nervioso, tiene que haber cargas a nivel de las membranas, y para que haya cargas a nivel de las membranas, tiene que haber sodio y potasio. Entonces, si tú estás viendo ahí, mira, el potasio y el sodio están generando cargas eléctricas a nivel de la fibra de mielina, que esta es la famosa vaina de mielina, y esto permite el impulso nervioso. Entonces, es sodio y potasio, y la única alternativa que te colocan ahí es el potasio. En la síntesis de la hormona tiroxina es importante el ion. La tiroxina es la T3, la hormona T3, que viene de la tiroides. Pero la tiroides, para producir esta hormona, necesita de un elemento. ¿Y cuál es ese elemento? El yodo. El yodo es importante para la formación de la hormona tiroidea, que va a regular en cierto modo toda nuestra actitud, nuestra temperatura corporal y toda una serie de procesos, hasta el coeficiente intelectual. Correlaciones. Esto ya lo habíamos trabajado porque ya lo conocen. El calcio viene a la contracción muscular. El sodio controla la presión osmótica, que es la fuerza con la cual el agua pasa a través de una membrana. Acuérdate que el sodio mueve agua. El hierro está en la hemoglobina y el magnesio en la clorofila. Recuerden que eso ya se los presenté también. Y la última pregunta de hoy día, muchachos. En la bomba de sodio y potasio, se transporta sodio al medio extracelular y potasio al medio intracelular. ¿De acuerdo? Estos bioelementos son
Son, si tú ves el cuadro, están localizados en los elementos secundarios. Está el sodio y el potasio, ¿de acuerdo? Muy bien. Y este movimiento de sodio y de potasio, ¿para qué sirve? Sirve para generar cargas eléctricas y permitir el movimiento de moléculas a través de la membrana. Esto es básicamente, muchachos, todo lo que teníamos que haber trabajado hoy día. Fue nuestra primera clase. Espero que les haya parecido interesante, ¿de acuerdo, muchachos? Porque estamos dando solamente algunos conceptos básicos. Ya les había dicho que hay una gran cantidad de estructuras y de sustancias que nosotros vamos a trabajar, muchachos, ¿de acuerdo? Y poco a poco vamos a ir estudiando y vamos a ir conociendo un poco más acerca de esto.